Redes de Discipulado. Lección del 24 al 30 de mayo. Pentecostés. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel capítulo 2 versos 28 al 32. El profeta Joel profetizó sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu en aquellos días, suceso que sería posterior a un periodo de ayuno y humillación delante de Dios. Él, después de esto, con el cual inicia el texto que nos ocupa, se refiere al ayuno y la oración que se había convocado en el capítulo anterior. Joel capítulo 2, verso 15. Esta profecía se cumplió siglos después, el día de Pentecostés, como lo registró Lucas en Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés nació la Iglesia de Jesucristo. Esta fecha se debe celebrar con todo sentido y revelación espiritual. El Pentecostés fue establecido en los días de Moisés como una de las tres principales fiestas de Israel. El Pentecostés de Hechos 2 fue especial, porque ese día cayó el Espíritu Santo, produciendo con ello el nacimiento de la Iglesia de Jesucristo. Al unir la profecía de Joel con lo ocurrido en el aposento alto de Jerusalén, según se nos narra en Hechos 2, encontramos acciones trascendentales para que celebremos nuestro propio Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4. Al escuchar el estruendo, al ver lo que estaba sucediendo y al oír lo que esos galileos estaban diciendo, una multitud de la ciudad de Jerusalén, que celebraba la fiesta de Pentecostés, se congregó frente al aposento alto. Atraídos por el extraordinario suceso y perplejos por lo que veían y escuchaban. Se desprende del relato de Lucas que lo que más les llamaba la atención era que los discípulos de Jesucristo, la mayoría de ellos de Galilea, hablaban en las lenguas en la que cada uno de ellos, proveniente de todos los puntos del Imperio Romano, había nacido. La explicación que dieron los concurrentes en Jerusalén el día de Pentecostés para tal fenómeno fue que los discípulos estaban llenos de mosto, esto es, borrachos. Los galileos hablaban las maravillas de Dios en otras lenguas. Los judíos al orar son muy ceremoniosos, pero estos no se controlaban. Entonces pensaron que estaban borrachos. Ante las expresiones de los que miraban por los que había ocurrido en el aposento alto, y al estar ebrios, Pedro se puso en pie y levantando la voz, predicó el primer mensaje de la era de la iglesia. Pedro inicia este sermón citando exactamente la profecía de Joel capítulo 2 versos del 28 al 31, donde se habla del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, versos del 14 al 21. Pedro citó más de 400 años después lo que Joel había escrito. Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, atribuyó la experiencia que habían recibido al cumplimiento de la profecía de Joel, apropiándose de la promesa y explicando que habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Pentecostés es el cumplimiento de la promesa de Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu. El pueblo de Israel no había conocido el derramamiento del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas especiales, como sobre un profeta, un rey, un sacerdote o un juez. El Espíritu venía sobre algunas personas, únicamente mientras que cumplían una misión. En Pentecostés se cumplió la promesa de Jesús, que prometió que el Padre enviaría el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Precisamos esta semana centrar nuestro enfoque en 4 premisas relacionadas con la profecía de Joel sobre la venida del Espíritu Santo. 1. Cumplimiento. Cuando Pedro concluyó su predicación, los oyentes, la gente de Jerusalén, le preguntaron: ¿qué haremos? Hechos, capítulo 2, verso 37. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Pedro identifica claramente lo que ocurrió el día de Pentecostés como el cumplimiento de la promesa de Joel capítulo 2, verso 28. En adelante, Pedro, además, insta a reclamar la misma promesa, porque para nosotros es la promesa. Dios es fiel y todas sus promesas tienen cumplimiento. El derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés es una señal del cumplimiento de las promesas de Dios. Oremos por el cumplimiento de todas las promesas que nos da la palabra de Dios. Amados, oremos por la promesa del Espíritu Santo, que nuestros jóvenes vean visiones, que nuestros ancianos tengan sueños y que nuestros hijos naturales y espirituales profeticen. Amén. 2. Derramamiento. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Verso 29. Esta profecía de Joel tiene cumplimiento en base a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pedro precisa en su sermón: el Padre ha derramado el Espíritu Santo en base a la obra realizada por Jesús. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos capítulo 2, verso 31 al 33. El libro de los Hechos registra otros derramamientos del Espíritu Santo. Samaria. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versos 14 al 17. La casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos capítulo 10, versos 44 al 46. Éfeso les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos capítulo 19, versos del 2 al 6. En todos y cada uno de estos casos vemos el cumplimiento de la promesa de Joel capítulo 2, versos 28 al 31. Amados, oremos que el Espíritu Santo se derrame en todas nuestras congregaciones, que en los renuevos haya derramamiento del Espíritu Santo. 3. Señales: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Verso 30. Que Dios nos dé señales, que el cielo se abra y que los corazones sean libres. El derramamiento del Espíritu Santo fue acompañado con señales extraordinarias, mismas que concitaron poderosamente la atención de los judíos, que de todas partes del Imperio Romano se habían congregado en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. El profeta Joel incluye las señales, entendidas estas como eventos sobrenaturales, en su profecía. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Joel capítulo 2, versos 30 y 31. Las señales acompañan al derramamiento del Espíritu Santo. El día de Pentecostés hubo señales extraordinarias. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. La iglesia del Señor nació en medio de señales. Fue diseñada para lo sobrenatural. Creció y se propagó de manera sobrenatural. Y su medio para manifestar y extender el reino de Dios es a través de las señales, prodigios, maravillas y milagros. Lo sobrenatural debe ser lo normal en la iglesia de Jesucristo. El Pentecostés nos dio el poder para vivir en lo sobrenatural. Jesús mismo, antes de subir al cielo, prometió revestir a su iglesia de poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Oremos para que haya señales, prodigios y maravillas en cada red, que las vidas puedan ser transformadas y cambiadas. Donde el Espíritu de Dios se mueve, hay señales. Amén. 4. Salvación. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Verso 32. Donde el Espíritu de Dios se mueve, hay salvación. El gran propósito del Pentecostés fue revestir a la iglesia del Señor para que realice con eficacia, eficiencia y responsabilidad la gran comisión. Después de haber resucitado y antes de ascender a la diestra del Padre, Jesús impartió sobre sus discípulos lo que conocemos como la Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. La puerta del discipulado es la salvación. No se puede ser discípulo si no se experimenta la salvación personal. La principal y más importante misión de la iglesia es hacer discípulos. Se inicia proclamando el mensaje de salvación
y trayendo las vidas al arrepentimiento para que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. La salvación, obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versos 7 al 11. El apóstol Pablo es certero con esta afirmación. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la revelación del Espíritu Santo. Como el gran propósito y corolario de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, está la indefectible promesa de salvación. Verdaderamente el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros, indefectiblemente ahora un gran movimiento de salvación. Amados, oremos que Dios cumpla su promesa con nosotros, que Dios derrame su Santo Espíritu, que veamos señales, prodigios y milagros poderosos y que haya salvación. Amén.